A principios de marzo de 2018, un escenario de horror fue descubierto en un manglar de Fortaleza, Ceará, Brasil. 3 mujeres fueron brutalmente torturadas y decapitadas en un crimen grabado en video por sus propios ejecutores, el que llegó a ser conocido como el caso Mangue 937, conmocionó a Ceará y a todo Brasil, no solo por la crueldad de los asesinatos, sino por la frialdad con la que todo fue planeado y exhibido al público. ¿Están listos para la verdad? En este canal exploramos los crímenes más oscuros y las historias que nadie se atrevió a contar. Acompáñenme mientras desvelamos los misterios detrás de este caso. En los últimos años, el estado de Ceará ha sido el escenario de una guerra silenciosa y extremadamente violenta. La disputa entre facciones criminales por el control de territorios, el tráfico de drogas y el poder en las comunidades ha transformado barrios enteros en zonas de miedo. Por un lado, el Comando Vermelho, por el otro, los Guardianes do Estado, una facción surgida en las periferias de Ceará que creció rápidamente y se extendió por Fortaleza y ciudades vecinas. Esta disputa ha dejado un rastro de ejecuciones, amenazas, desapariciones y ataques que no siempre llegan a los noticieros nacionales, pero que forman parte de la realidad de quienes viven en esos lugares. Muchas veces basta con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o ser asociado a un grupo rival para convertirse en un objetivo. Fue en este tenso escenario, marcado por el odio y el control, que surgió uno de los crímenes más brutales jamás registrados en el estado, el caso Mangue 937. Un crimen que impactó no solo por su violencia, sino por la frialdad con la que fue cometido y expuesto al público. Todo comenzó el 2 de marzo de 2018. Alrededor de la 1:40 de la tarde de aquel día, 3 mujeres desaparecieron misteriosamente en el barrio de Vila Veja, en Fortaleza, Ceará. Lo que nadie sabía en ese momento era que serían llevadas a la fuerza a un manglar aislado cerca del río Ceará, un lugar silencioso, húmedo y apartado que se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más brutales jamás registrados en el estado. Las víctimas eran Darciele Anselmo, de 31 años, Ingrid Tejera, de 22, y Nara Alín, de 23. De las 3, Nara era el verdadero objetivo. Las otras 2 estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Darciele era novia de Nara, e Ingrid era una amiga. Las 3 estaban juntas en la casa de Nara, que se ubicaba en el barrio Barra do Ceará. Fueron secuestradas por un grupo perteneciente a la facción local conocida como Guardianes del Estado. Ya en el lugar, las jóvenes fueron sometidas a una verdadera sesión de tortura. El ambiente era sofocante, lodo, agua estancada y un silencio interrumpido solo por sus gritos de desesperación. Los miembros de la facción Guardianes del Estado lo filmaron todo, cada detalle, cada humillación. Nara Alín Mota era el objetivo principal de la ejecución. Tenía 23 años, trabajaba como manicurista y era conocida por ser muy divertida y alegre. Fue acusada de pasar información a una facción rival, el Comando Vermelho, lo que en ese universo de reglas propias y castigos crueles era considerado traición. Como mencioné, Darciele tenía una relación con ella. En la época del caso tenía 31 años, era madre de 3 hijos y trabajaba como estilista. Tanto Nara como Darciele tenían contacto con algunos miembros de la facción rival y por eso se les consideraba parte de la misma organización de alguna manera. Como Darciele e Ingrid estaban con Nara, en el momento en que fueron abordadas, también fueron condenadas a muerte. Las imágenes del crimen circularon rápidamente en las redes sociales. En el video los asesinos aparecen armados, con los rostros cubiertos, mostrando símbolos de su facción.
Las 3 mujeres son obligadas a arrodillarse mientras son insultadas, golpeadas y finalmente decapitadas. Fue un shock colectivo, no solo por la brutalidad, sino por el hecho de que todo se hizo de forma tan pública, casi como un mensaje de la criminalidad. La policía comenzó a actuar rápidamente, pero identificar y arrestar a los responsables se convertiría en una misión mucho más compleja de lo que parecía. La difusión del video causó indignación y una presión inmediata sobre las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública de Ceará formó una fuerza de tarea para identificar a los involucrados. Poco a poco, los rostros detrás de las máscaras comenzaron a revelarse gracias a denuncias anónimas, cruce de datos y principalmente a la propia arrogancia de los criminales, que se aseguraron de exhibir el crimen como si fuera un trofeo. En pocos días, 6 personas fueron identificadas como participantes directos en las ejecuciones. La mayoría eran jóvenes, miembros de la facción Guardianes del Estado. Esta organización criminal había estado ganando terreno y poder dentro de Ceará en los últimos años, alimentada por disputas con grupos rivales y una rutina de miedo en los barrios periféricos. Las investigaciones revelaron que Nara ya había sido amenazada anteriormente y que su conexión con miembros de otra facción habría sellado su destino. Durante los interrogatorios, algunos de los acusados mostraron arrepentimiento, otros no. Uno de ellos afirmó que solo cumplía órdenes, pero la frialdad con la que se cometió el crimen y principalmente la forma en que fue exhibido dejó claro que había algo más allá de la violencia. Había un intento de control, de demostrar poder. La repercusión en torno a lo que se conoció como el caso Mangue 937 fue tan intensa que el crimen destacó en la prensa nacional. En Fortaleza, manifestaciones pidiendo justicia tomaron las calles, mientras que en las redes sociales los nombres de las víctimas comenzaron a ser compartidos con homenajes y clamores por más seguridad para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Tras las investigaciones y el juicio, los responsables del brutal crimen fueron identificados, declarados culpables y sentenciados a prisión en régimen cerrado. Ellos son Francisco Robinson Sousa Gómez, Bruno Araujo de Oliveira, Geilson López Pires, Rogelio Araujo de Freitas, Julio César Clemente y Jonathan López Duarte. Francisco Robinson, señalado como el autor intelectual del crimen, fue condenado a 85 años y 6 meses de reclusión. Geilson recibió la misma pena. Bruno fue sentenciado a 78 años y 6 meses, Rogelio a 78 años y Julio César a 8 años y 6 meses. Bruno, Francisco y Geilson comenzaron a cumplir su condena en la unidad penitenciaria Profesor Olavo Oliveira II, en Itaitinga, en la región metropolitana de Fortaleza. Francisco, Geilson y Rogelio fueron condenados por homicidio triplemente calificado, motivo ruin, medio cruel y sorpresa, destrucción y ocultación de cadáver, tortura, asociación delictuosa y portación ilegal de arma. A Rogelio se le redujo la pena por haber confesado su participación. Bruno fue absuelto del delito de portación de arma, pero condenado por los demás. Julio César fue condenado solo por asociación delictuosa y portación ilegal de arma, siendo el único que actualmente se encuentra en libertad, según la Secretaría de Administración Penitenciaria de Ceará. Uno de los aspectos más impactantes del caso fue la difusión de los videos del crimen en redes sociales. Las imágenes grabadas por los propios ejecutores circularon ampliamente en Internet y aún hoy pueden encontrarse en foros y páginas que comparten contenido violento. La exposición pública de estas grabaciones, además de revictimizar a las familias, dejó al descubierto la crueldad de los involucrados y reveló el uso de la violencia como forma de intimidación y exhibición. Incluso después de las condenas, los videos siguen siendo compartidos, reforzando la brutalidad del caso y los límites aún frágiles del control de contenido en las plataformas digitales.